Es maravilloso tenerlo, comandante. Su voz vaciló al oír el título. No se lo esperaba. Estamos muy orgullosos de Nia, añadió rápidamente, forzando una risa. Es una cosita tan tranquila. El comandante Thompson no dijo nada. Miró el escritorio de su hija. Luego se volvió hacia la clase. ¿Les importa si me siento unos minutos? La maestra dudó. Luego sonrió rígidamente. Por supuesto. Por favor. Hizo un gesto hacia atrás. Pero él no se movió. Permaneció al lado de Nia. La clase observaba en silencio, sin saber qué decir. Incluso los alumnos que antes reían estaban erguidos y con los ojos abiertos. Algo había cambiado en el ambiente, algo tácito pero intenso. La señora Whitaker intentó recuperar el control y se lanzó a leer, pero se le quebró la voz un par de veces. No estaba acostumbrada a que la observaran así, no alguien cuya presencia desafiaba todas las suposiciones con las que había entrado esa mañana. Cuando el comandante Thompson posó una mano suavemente sobre el hombro de su hija, ella lo miró, con una pequeña sonrisa que se abría paso entre sus nervios. No necesitaba decir nada más. Ya lo había hecho. Con solo su presencia, había transformado toda la sala, exponiendo la silenciosa crueldad que había vivido sin oposición entre escritorios y pizarras durante meses. Y esto era solo el principio. El silencio que siguió a la llegada del comandante Thompson persistió como una niebla que nadie quería atravesar, ni siquiera la señora Whitaker, quien ahora estaba de pie al frente del aula fingiendo hojear las páginas de un libro de cuentos que no tenía intención de leer en voz alta. Su postura, una vez erguida y autoritaria, se había marchitado ligeramente bajo la gravedad de un hombre cuya sola presencia parecía recalibrar la brújula moral de la sala, y los estudiantes, la mayoría de ellos, demasiado jóvenes para comprender completamente la dinámica que se desarrollaba, aún sentían que algo grande había cambiado, que la risa que habían compartido minutos antes ahora se sentía hueca, como un chiste contado en el momento equivocado a la persona equivocada. Nia permaneció quieta en su escritorio, sintiendo el silencioso apoyo de su padre envolviéndola como una armadura, no ruidoso ni jactancioso, sino firme e inquebrantable, y aunque no comprendía del todo lo que había sucedido, sabía sin lugar a dudas que ya no estaba sola. La señora Whitaker se aclaró la garganta y comenzó una lección forzada sobre vocabulario, con la mirada fija ocasional en el comandante Thompson, quien estaba de pie junto al escritorio de Nia con la calma de quien ha visto la guerra pero se niega a aceptar la injusticia en paz. Mientras ella hablaba, él no la interrumpió ni la cuestionó. Simplemente observaba, con una mirada serena pero implacable, y eso, más que cualquier arrebato, la descontroló. Intentó conectar con los estudiantes, llamando a algunos por su nombre, pero sus respuestas fueron tímidas. Sus miradas se dirigían al hombre alto de uniforme que estaba cerca de la primera fila como una fuerza silenciosa de la naturaleza. 10 minutos después de la lección, la señora Whitaker cerró el libro, demasiado nerviosa para continuar, e intentó cambiar de tema. Quizás, dijo con alegría forzada, el comandante Thompson quisiera decir unas palabras sobre su servicio. Como si cederle la palabra pudiera neutralizar la presión en el aire, pero si esperaba que ofreciera un discurso pulcro y patriótico sobre el deber y la bandera, se equivocaba. Asintió una vez, luego se giró para encarar la clase, y en ese momento todos los niños se sentaron más erguidos, cada susurro se desvaneció, porque incluso sin alzar la voz, dominaba la sala de una manera que ningún director o maestro lo había hecho jamás. «Sirvo a este país», comenzó, con voz tranquila y baja, «porque creo en proteger a las personas, especialmente a las que son vulnerables, a los que son ignorados y a los que son juzgados incluso antes de hablar». Y dejó esa frase en el aire. Por un momento antes de continuar, «Mi hija, Nia, es una de las personas más brillantes que conozco. Es amable, es aguda y es valiente, pero no habla fuerte ni se fuerza a ser el centro de atención. Y a veces la gente confunde silencio con debilidad. Ese es su error, no el de ella». Y ante esas palabras, un silencio cayó sobre la clase que parecía reverencia, porque no estaban acostumbrados a que los adultos hablaran de esa manera, no estaban acostumbrados a ver a alguien defender a un niño no con lástima, sino con orgullo. El rostro de la señora Whitaker se contrajo ligeramente. Un brillo de defensa surgió tras su sonrisa educada, pero no dijo nada. Simplemente se quedó paralizada junto a la pizarra, expuesta de una manera para la que no estaba preparada. El comandante Thompson se giró hacia Nia y dijo: «Nunca tienen que cambiar quienes son para encajar en la idea de alguien digno». Luego se volvió hacia la clase y preguntó: «¿Alguno de ustedes sabe lo que realmente significa el respeto?». Algunas manos se levantaron vacilantes, y un estudiante respondió: «¿Ser amable con la gente?».
Otro agregó, no reírse de alguien cuando se equivoca, a lo que asintió y dijo, tampoco reírse de ellos ni siquiera cuando tienen razón. Y esa frase hizo que varios estudiantes se revolvieran incómodos en sus asientos. Fue entonces cuando una joven de la segunda fila, Elena, que antes se había reído, se giró lentamente hacia Nia y le susurró, «Lo siento». Aunque Nia no respondió, asintió levemente, lo cual lo decía todo, y por primera vez ese día, sus hombros se relajaron. La expresión de la profesora vaciló, insegura de si reconocer lo sucedido o pasar página, pero antes de que pudiera hablar, la puerta del aula se abrió de nuevo y la directora entró, portapapeles en mano, con expresión indescifrable hasta que vio al comandante Thompson e inmediatamente se enderezó. «Ah, comandante, no le esperábamos hasta la siguiente sesión», dijo, visiblemente alterada por el repentino cambio de jerarquía que había experimentado la sala. «Llegué temprano», respondió con claridad, «y me alegro de haberlo hecho». Y aunque la directora sintió, algo en sus ojos se desvió hacia la señora Whitaker, que ahora parecía desear encogerse en las baldosas. Sintiendo la incomodidad, el director se giró hacia la clase y anunció el inicio de las sesiones de padres, invitando a todos a caminar y observar a sus hijos. Pero nadie se movió aún, todavía atrapados en el momento que acababa de desarrollarse. Mientras el comandante Thompson caminaba silenciosamente hacia el fondo del salón, los ojos de los estudiantes lo siguieron, pero también lo hicieron sus pensamientos. Sobre la justicia, sobre la presencia, sobre cuán rápido se podían deshacerlas. Suposiciones, y para Nia, algo también había cambiado. El piso bajo sus pies se sentía más firme, sus manos menos apretadas, su respiración más profunda, y cuando miró alrededor del salón, por primera vez, no se sintió invisible, porque su padre no había necesitado alzar la voz para hacerse ver. Él simplemente había entrado, y todo cambió. Durante el resto del día, la noticia de lo que había sucedido en el aula de la señora Whitaker se extendió por los pasillos de la Academia Hawthorne como tinta en el agua, silenciosamente al principio, luego más rápido, llevada por los estudiantes que susurraban entre los casilleros y los maestros que intercambiaban miradas en la sala de profesores. Porque si bien nadie había gritado, no se había roto ninguna regla y no se había desarrollado ningún drama en el sentido tradicional, algo todavía se había agrietado en los cimientos de cómo solían ir las cosas, y ese algo era la innegable presencia del comandante David Thompson, un hombre que no irrumpió, no alzó la voz, no llamó a nadie públicamente, pero aún así logró poner una habitación patas arriba con nada más que verdad, quietud y el tipo de poder que hizo que las personas se miraran a sí mismas de manera diferente. Para cuando sonó el timbre de salida, varios estudiantes que habían presenciado el momento ya se habían ido a casa y les habían contado a sus padres sobre el padre soldado que se presentó por su hija y hizo que la maestra se callara. Y aunque sus relatos estaban llenos de los adornos de la infancia, la esencia seguía siendo la misma. El respeto había entrado en la sala y exigía ser reconocido. La propia señora Whitaker caminó por el resto de su día como alguien que se hubiera despertado sobresaltada en medio de un sueño, sonriendo un poco demasiado forzadamente a su siguiente clase, revisando torpemente sus diapositivas mientras su ritmo habitual flaqueaba, y aunque nadie le habló directamente sobre lo que había sucedido, sintió el cambio, la forma en que el resto del personal se detenía al saludarla, la forma en que algunos estudiantes la observaron un poco más de lo habitual, como esperando a ver si algo cambiaba. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina mirando su portátil, con los dedos sobre las teclas mientras releía el paquete de desarrollo profesional de la escuela sobre entornos de aprendizaje inclusivos, algo que había hojeado una docena de veces antes con el tipo de gesto de desdén que decía «esto no aplica a mí». Pero ahora, por primera vez, no lo hojeó, leyó, lenta y cuidadosamente, con el estómago revuelto al darse cuenta de que tal vez no había sido tan imparcial o tan bien intencionada como creía, y ese silencioso momento de incomodidad la acompañó hasta bien entrada la noche. Mientras tanto, en una casa al otro lado de la ciudad, Nia estaba sentada acurrucada en el sofá junto a su padre, con una manta alrededor de los hombros y su mochila olvidada en el suelo, mientras el comandante Thompson leía su carpeta de tareas con un tranquilo gesto de aprobación, preguntándole ocasionalmente sobre sus tareas, pero sobre todo escuchándola, porque sabía que el silencio, cuando se respeta, dice más que las palabras. Nia no había dicho mucho desde que terminaron las clases, y él no la había presionado para que hablara. Pero ahora, sentados bajo la cálida luz de la lámpara del salón, lo miró y preguntó, «¿Hice algo mal?» Y su corazón se quebró de esa forma silenciosa que solo un padre reconocería, no de pánico, sino con el peso de comprender cuán profundamente el mundo ya le había enseñado a su hija a cuestionar su valía. «No», dijo, volviéndose para mirarla de frente, «no hiciste nada malo. Lo hiciste todo bien».
Fuiste valiente. Te mantuviste fiel a ti misma. Eso requiere más fuerza de la que la mayoría cree. Y ella sintió, con la mirada baja pero más tranquila ahora, el nudo en su pecho aflojándose ligeramente. «Sabes», añadió con suavidad, «algunos se ríen porque no entienden y otros se ríen porque se sienten pequeños y quieren hacer sentir a alguien más pequeño, pero ninguna risa define quién eres». Y ella no respondió de inmediato, pero su mano encontró la de él y la estrechó con fuerza, y en ese momento ella entendió más de lo que él dijo. A la mañana siguiente, al entrar juntos a la escuela, se volvieron más cabezas de lo habitual. Estudiantes que la habían visto, maestros que habían escuchado la historia, incluso el conserje que le dedicó un sutil y respetuoso saludo con la cabeza al pasar. Y aunque Nia estaba nerviosa al principio, los pasos tranquilos de su padre a su lado la mantuvieron con los pies en la tierra, y cuando la besó en la frente fuera del aula y le susurró, «Tú puedes», realmente lo creyó. Dentro del aula, la señora Whitaker la saludó con un tono notablemente más suave, sus ojos buscando la reacción de Nia en el rostro, y cuando Nia sintió cortés pero silenciosamente, algo cambió de nuevo. No una resolución completa, sino el frágil comienzo de la responsabilidad. El día transcurrió más tranquilo de lo habitual. Y para la hora del almuerzo, Elena y otras 2 compañeras de clase se acercaron a Nia y la invitaron a sentarse con ellas, no por lástima, sino con la sinceridad incómoda de los niños que intentan mejorar, y aunque Nia dudó un segundo, finalmente se unió a ellas. Por primera vez en toda la semana, se rió, no por la broma de otra persona, sino por algo que la hizo sentir como si perteneciera, y de vuelta en la oficina del director, el comandante. Thompson se sentó frente al director de la escuela, no en una confrontación, sino en una conversación, explicando con calma no solo lo que había sucedido, sino cómo las escuelas tenían la responsabilidad de construir dignidad en su cultura diaria, no solo en políticas, sino en tono, en presencia, en quién se escucha y con qué frecuencia. Y mientras el director asentía, tomaba notas y hacía preguntas, se hizo evidente que esto no se escondería bajo la alfombra ni se reduciría a una queja de los padres. Ahora era un punto de ajuste de cuentas y la escuela tenía una opción: evolucionar o permanecer expuesta por el silencio. Para el lunes por la mañana, la Academia Hawthorne había cambiado, no en sus paredes ni en sus políticas ni en el emblema bordado en sus uniformes, sino en la forma en que las personas se miraban, en la silenciosa recalibración de miradas y saludos y quién podía hablar sin ser interrumpido, y aunque no se hicieron anuncios ni se emitieron declaraciones formales. Cada aula parecía tener un peso invisible de autoconciencia, especialmente la sala 3B, donde la señora Whitaker ahora estaba frente a sus estudiantes no como la instructora segura del pasado, sino como alguien que intentaba reconciliar el reflejo que se había visto obligada a ver en los ojos de otra persona. Comenzó el día con un suave buenos días, y aunque estaba dirigido a toda la clase, sus ojos se posaron suavemente en Nia, quien devolvió el saludo con un silencioso asentimiento, ya no temerosa pero tampoco del todo confiada. Y eso era justo, porque la confianza, una vez rota, no se reconstruye en un solo acto, y Nia, a pesar de toda su juventud, lo entendía mejor que la mayoría de los niños de su edad. Mientras la clase trabajaba en un pasaje de lectura, la señora Whitaker hizo algo inesperado. Le pidió a Nia que leyera en voz alta, no como una prueba o una trampa, sino con genuina intención, y por un momento toda la clase pareció contener la respiración, esperando a ver qué haría Nia. Ella dudó solo un segundo, luego comenzó a leer, su voz suave pero clara, y mientras las palabras fluían de ella, nadie rió, nadie susurró, y la señora Whitaker no la corrigió ni interrumpió, solo escuchó, y cuando Nia terminó, algunos estudiantes aplaudieron, y aunque no fue fuerte ni orquestado, fue real, y significó más para Nia de lo que podía explicar. Después de la clase, la señora Whitaker la llamó aparte, no para reprenderla ni sermonearla, sino para disculparse, algo que Nia nunca había visto hacer a una maestra antes. «Te debo mucho más que esto», dijo la señora Whitaker, arrodillándose ligeramente para mirarla a los ojos, «pero quiero empezar diciendo que me equivoqué. No te escuché como debía y dejé que mis suposiciones influyeran en tu trato. No es tu culpa, es mía». Y aunque Nia no comprendía del todo la magnitud de lo que un adulto necesitaba para decir esas palabras, sabía que importaban, así que asintió y dijo en voz baja, «De acuerdo». Y eso fue suficiente, por ahora. En otras partes del edificio, se estaban poniendo en marcha cambios silenciosamente. La Junta Escolar había programado un taller sobre sensibilidad cultural. El director había empezado a revisar las grabaciones de las clases de los meses anteriores y se había implementado un sistema de correo electrónico anónimo para que los estudiantes denunciaran la discriminación o el maltrato sin miedo.
Y aunque ninguna de estas medidas pudo deshacer lo que ya había sucedido, sembraron las semillas de lo que podría venir después. Mientras tanto, la comandante Thompson había regresado a la base, pero seguía en contacto con la escuela, enviando correos electrónicos ocasionales al director, contactando a Nia cada noche, recordándole que su voz importaba, que su presencia era poderosa incluso cuando no lo parecía, y que el mundo siempre intentaría atenuar las luces brillantes. Pero nunca podría extinguir una que se negara a encogerse. Ese día, en el almuerzo, Nia se sentó de nuevo junto a Elena, y esta vez no hubo incomodidad. Solo risas por el jugo derramado y una galleta compartida y un grupo de compañeros de clase que, a su manera, habían comenzado a aprender cómo se veía la empatía cuando se practicaba en lugar de predicar. La señora Whitaker, por su parte, comenzó a pensar más en cómo formulaba sus instrucciones, a quién llamaba, a los estudiantes callados en la parte de atrás que rara vez levantaban la mano pero tenían ideas que valían la pena escuchar, y aunque al principio fue incómodo, ¿cómo? Caminar con zapatos que no encajaban del todo, lentamente comenzó a sentirse como crecimiento en lugar de culpa. Esa semana, Nia llegó a casa con un certificado de reconocimiento por su mejora en la fluidez lectora, y aunque no dijo mucho al respecto, lo colocó en el refrigerador junto a las medallas militares de su padre. Y cuando llegó a casa el fin de semana y lo vio, no dijo nada, solo sonrió, la besó en la frente y susurró, «Estoy orgulloso de ti», y ella le susurró, «Lo sé». Y esas dos palabras, dichas con confianza en lugar de vacilación, significaron más para que cualquier cinta o saludo que hubiera recibido. La asamblea de primavera en la Academia Hawthorne siempre fue un evento cuidadosamente orquestado. Filas de sillas alineadas con precisión militar, pancartas adornadas con el escudo de la escuela y padres sentados en columnas ordenadas mientras los estudiantes se movían inquietos en sus asientos esperando que comenzara la ceremonia. Pero este año, debajo de todos los anuncios pulidos y ensayos musicales, había un trasfondo de algo diferente, algo más honesto, y comenzó cuando el nombre de Nia Thompson apareció en el programa impreso no como una formalidad, sino como oradora destacada. Una niña de 10 años fue seleccionada para dar un discurso breve sobre el coraje y el carácter en el aula, algo que nunca habría imaginado hace solo unos meses, cuando su voz apenas era audible por encima del raspado de las sillas y la risa de los que nunca escuchaban. Cuando subió al podio, con el cabello trenzado pulcramente, su uniforme perfecto, sus manos solo ligeramente temblorosas, hubo un largo silencio, y en ese silencio miró a la multitud y encontró a su padre, sentado alto en la segunda fila con uniforme azul de gala. Los ojos fijos en los de ella con una fuerza tranquila que la llenaba como aliento, comenzó a hablar, suavemente al principio, pero luego con un ritmo más constante, contando la historia de una época, en la que se sintió invisible, cuando sus respuestas correctas fueron reídas y sus preguntas ignoradas, no con crueldad, sino con algo peor, despido, no mencionó nombres, no culpó, pero su verdad era inconfundible, y al terminar diciendo, a veces lo más valiente es seguir siendo uno mismo cuando el mundo intenta decirte que no lo seas. Todo el gimnasio se puso de pie en aplausos, no por formalidad, sino por algo real y merecido. La señora Whitaker, sentada a un lado entre el profesorado, también aplaudió, con los ojos vidriosos por una mezcla de orgullo y arrepentimiento, porque sabía que una vez había sido parte del problema, pero hoy estaba aprendiendo a ser parte del cambio. Después, en el pasillo, se acercó al comandante Thompson, le extendió la mano y le dijo en voz baja, «Su hija me enseñó algo que ni siquiera sabía que necesitaba aprender», y él le estrechó la mano, respondiendo simplemente, «Nos ha estado enseñando a todos», antes de acercarse a Nia para abrazarla con orgullo, con su certificado en una mano y una pequeña medalla prendida en su chaqueta por su valentía y contribución a la cultura estudiantil. Esa noche en casa, los dos se sentaron en los escalones del porche viendo salir las estrellas, sin necesidad de palabras para la paz entre ellos, y mientras Nia apoyaba la cabeza en el hombro de su padre, susurró, «¿Crees que la gente realmente puede cambiar?» Y él la miró con la sabiduría de alguien que ha visto lo peor y lo mejor de la humanidad y respondió, «Solo cuando están dispuestos a escuchar». Y ella sonrió, porque por primera vez en mucho tiempo se sintió escuchada, no solo por él, sino por el mundo que la rodeaba, un mundo que una vez había intentado silenciar su voz, pero que ahora estaba un poco más tranquilo, un poco más humilde, listo para escuchar.